Emilio Álvarez y Casa, Rubén Moreira, ¿cómo están? Es que da mucho coraje, ¿no? ¿Cómo pueden hacer esto con los muchachos? Pues la verdad es que es una cosa que sorprende en términos de la distancia de lo que ofrecen y lo que hacen, ¿no? Absoluta. La Universidad de Benito Juárez, pues es una cosa no auditada. Digo cosa porque es una entelequia. Dicen que tienen campus, dicen que tienen alumnos, dicen que tienen profesores. Conocí, de hecho, un grupo de profesores, Azucena, por ahí de abril o mayo, que los han corrido a todos. Y gente que se mudó de ciudad para acompañar el proyecto y porque empezaron a hacer observaciones de, bueno, bien, en lugar de hacer así, hagámosle asá. O sea, ni siquiera creas que era gente alejada ideológicamente de Morena, ¿eh? Sí, solo querían mejorar. Sencillamente por una opinión distinta, cuello. Bueno, pues mira, los muchachos amenazados, etcétera. Rubén Moreira, Pero qué tragedia. La construcción o crecimiento de un sistema educativo como de cualquier cosa, pues amerita seriedad. Y estas universidades, pues la idea no está mal. El problema es cómo lo vas instrumentando. Entonces, muchas de ellas no tienen reconocimiento de estudios. El caso sus planes no son los correctos. Y se olvidan de que al final del día todos vamos a un mercado a competir. Es decir, todos tenemos que demostrar competencia, capacidad. Habilidades. Pero en Morena hay un especial odio, así lo veo, hacia las cosas bien hechas, hacia esperar un poco de tiempo para madurarlas y para reflexionar. Sí. Y por el otro lado, pues está la destrucción del sistema educativo, de educación media y superior, que se está haciendo consistentemente. Sí. Se anuncia que la UNAM y el Politécnico se les va a disminuir su presupuesto. Inmediatamente Hacienda dice que hay un error y que lo va a arreglar. Bueno, ¿de dónde van a sacar? Porque protestaron. Pero hay otras 8 o 9 universidades que están en el mismo caso, entre ellas la Universidad Agraria Antonio Narro, que es una universidad nacional que está en Coahuila, que le bajan como el 9% la Autónoma del de presupuesto. Nuevo León, creo que la Autónoma Metropolitana, la UAM. La UAM le bajan, el Colegio de México, el Cinvestav, la Universidad Pedagógica Nacional. Entonces, lo que está bien hecho, le empieza a quitar recursos. Claro. Y lo inviertes en algo que no es mala idea, pero que tendrías que llevarlo por otra ruta. Fíjate, es que parece que hay que igualar, pero bajando calidad, no subiendo, ¿no? Mira, entonces nos empatamos en algún momento todos malos. Perdón que no lo recibí como debían. Emilio Álvarez y Casaola. No, es que entramos en caliente. Ajá, en caliente. Estábamos enojados. Rubén Moreira, pero además se enojas con lo que está diciendo el muchacho. Pues el muchacho tiene toda la razón, ¿no? Digo, y encima los amenazan. Sí. Como todo. Israel dijo que no venía porque se le había atravesado algo por ahí, nuestro querido Israel Zamora, y yo digo que le hubiera pedido el helicóptero a Monreal. Hombre, ¿no? Pues Pedro Aces dice que lo voy a seguir usando, ¿y qué? No, Ricardo Monreal, y me van a seguir viendo muy seguido porque yo no soy hipócrita. Y Sask, que le cae el regaño. Que le cae. Pues es que ya les dio por no guardar ni las formas entre helicópteros y Lamborghinis, ¿no? O sea, están dando... Y Cybertrucks. Cybertrucks. Están dando a conocerse muy claramente lo que son, ¿no? Ya hasta le están dando regaños, que la congruencia, no sé, pero no se les ve muy apenaditos, ¿eh? Pues salió a dar una disculpa forzada, Ricardo Monreal, ¿no? Sí, salió Ricardo y aclaró, bueno, ahora falta ver qué... Es que decíamos con Rubén, nada más aterrizó en la Cámara de Diputados, ni que nadie se fuera a dar cuenta. Es que ese es el punto, fíjate, yo no quiero decir que simulen, que lo escondan, ¿no? Pero si haces un pequeño análisis de 30 segundos, tu conciencia, tu razón, tu inteligencia, te va a decir, eso no está bien. No sé, o sea, no. Más aún de donde venían, más aún donde criticaban esos excesos, más aún donde criticaban esas formas. Entonces están doblemente exigidos esa conciencia. Algo te tiene que decir acá dentro en tu cabeza, eso no está bien, no va con la austeridad, tal, pero bueno. El amigo Israel, hombre, que se lo pida a Monreal. Sí, que no llegó hoy. Oye, bueno, perdón. Rubén, regresando al tema de las universidades, fíjate, aquí según lo que yo tengo del presupuesto, un cambio del 92% a la Universidad de Benito Juárez. Bueno, tengo de 1,562 a 3,000 millones de pesos. Sí, que el doble. Que es el doble, ¿verdad? Casi. El doble. Pues es una locura. Pues digo, viendo lo que estamos viendo y escuchando. O sea, que una institución de educación reciba presupuesto más, pues nos debería dar gusto. El problema es cómo construyeron estas instituciones de educación superior. Sin registro para empezar, y registrar una carrera, sobre todo las que están relacionadas con el área médica,
tienen muchos requisitos y muchas implicaciones. Y por otro lado, todos vamos al mercado, es decir, todos competimos siendo profesionistas. Entonces, hacerle un daño a los jóvenes con este tipo de cosas, pues la verdad, no está bien. Claro. Ahora no traigo las cifras de la Universidad de la Ciudad de México, pero traen problemas de titulación muy grandes. De eficacia terminal, menos del 5%, hasta el último dato que habría que confirmarlo, pero la eficacia terminal es mínima. Y como dices, vas a un mercado laboral y en muchas opciones, si no tienes título, pues no te contratan. O te contratan en condiciones de desventaja. O presentas examen para ingresar, claro. O te entrevistas de una manera difícil y no vas a lograrlo. O si te dan trabajo porque a fuerza, porque es de la Universidad del Bienestar, a un enfermero o a un médico que no hizo una sola práctica, pues hay bronca, pues ahí te encargo, ¿verdad? Ahora, el presupuesto está así, ¿no? Bueno, el paquete económico está así. Por un lado, pues muy optimista en el precio de la moneda, en la inflación, en la tasa de interés, en el crecimiento del país. Y por otro lado, pues haciendo golpes a la educación, a la salud, a la seguridad, a la infraestructura, a las entidades, pero también haciendo guardaditos, que eso es muy importante detectarlo. Primer guardadito, el precio del barril de petróleo que ellos están proyectando en $57, cuando estaba en $70. Entonces allá están previendo un guardadito. El precio del dólar también es otro guardadito. Si tú lo pones en 18.50, cuando ahorita, esta mañana, estamos a 20.50, pues de las exportaciones, sobre todo de petróleo, pues te va a quedar un margen que van a utilizar seguramente en muchas cosas. ¿Pero no se audita el presupuesto? Sí, pero cuando tú haces un presupuesto en términos de cómo estimas el dólar y el precio del barril, y eso te genera un ingreso a favor, hay un margen discrecional de Hacienda, y lo hacen a propósito, lo han venido haciendo en los últimos años. Pero el problema, Susana, Rubén, yo pienso que hay, más allá de las debilidades que hay del presupuesto, hay como condiciones estructurales que son muy de riesgo. Ya empezaron las consecuencias que se les advirtió en términos de tener cautela con la reforma judicial, en términos de evadir, destruir los contrapesos, en términos de lo que era la erosión de la institucionalidad, de la deuda pública y de los gastos infinitos de Pemex. Moody's ya cambió la calificación, y está en filita las demás calificadoras. Para la gente de Radio Fórmula, ¿qué quiere decir eso? Eso lo que va a implicar es que vamos a pagar mucho más cara la deuda externa. ¿Por qué? Porque van a cambiar las tasas de interés. Cuando las calificadoras le dicen al mundo, mira, esta economía no es estable, es negativa, todas las personas que manejan dinero, volúmenes, fondos, inversiones, toman nota de que ahí hay un problema. Y si tú tienes una deuda contraída, el problema es que nosotros producimos en pesos y pagamos en dólares. Segundo factor, ya llegó el tiempo donde vamos a tener que tomar en cuenta las amenazas del señor Trump. O sea, hay un fenómeno externo que, quieras que no, va a incidir en la economía. No solo la negociación del TEMEC, sino que ya empezaron las tensiones del peso. Y tercero, cree Morena, cree Claudia Sheinbaum, cree Monreal, que no pasa nada. Pero el problema es que las consecuencias económicas ya se empezaron a desatar. Mira, del 100% de la inversión. Me cuentas esas cifras ahora que regresemos. Sí. Y luego voy contigo, Rubén. Gracias. Que lo del puesto Álvarez y Casa. Se les ha dicho a Morena que tengan mesura porque sí hay consecuencias de las cosas, pero están en una especie de borrachera del poder, como Juan Charrasqueado, me vale madres. Y ahora, cuando presumen los números de la inversión extranjera directa, en realidad 97% de esa inversión son reinversiones de las empresas que ya están en México. Solo 3% es nueva inversión. ¿Y eso qué quiere decir? Que va a haber pues menos inversión, menos trabajos, menos impuesto, crece menos la economía. Ya nos castigó Moody's. Estamos teniendo presiones con el peso. Creen que no pasa nada, pero ya empezó a pasar, y el problema es, tú dijeras, bueno, pues no tiene consecuencias. Las pagamos entre todas y todos, ¿eh? Eso es el caso de... Pero no lo vemos, ¿eh? Cuando empiece la apretada económica, lo vamos a ver. ¿Ves que puede venir un problema económico serio, Rubén? Pues tal vez, no ahora, pero unos 2 años yo creo que sí. Déjame te cuento rápido. Este gobierno está pagando los platos rotos del anterior. Pero el anterior hizo cosas que nos van a dañar a bastante tiempo. Es claro que hacer una obra como el Tren Maya, pues tal vez pudiera ser necesario de justicia, pero no ni de esa forma, ni utilizando esos recursos.
O el tema del aeropuerto Felipe Ángeles, pues te quedas con la destrucción del Naim, haces el Felipe Ángeles que no sirve, tienes que subsidiar ese tren que te digo, una refinería que iba a costar 8,000 millones de dólares, oficialmente dijeron 17,000, pero se ha dicho que va en 24,000 millones. Bueno, todo ese dinero lo dejaste de invertir, por ejemplo, en carreteras, o lo dejaste de invertir en electricidad. Y no hay para carreteras en este presupuesto. No hay más que lo que tenía Peña, te lo digo, para empezar. ¿A qué distancia estamos de aquel momento? Entonces tienes todas las carreteras del norte deterioradas. Ese odio al norte que se manifiesta muy seguido, pues no saben que esas carreteras no son de Coahuila, o no son de Nuevo León, o no son de San Luis Potosí. Esas son las carreteras de todo el país, porque ahí salen los productos de exportación. Entonces tenemos problemas con el crecimiento económico, y en el caso impositivo se van a ir sobre los mismos, ¿no? Sobre los que ya están, se van a ir sobre ellos. Bueno, o más. Bueno, según Monreal, que andaba como muy de lengua suelta, ¿no? Con el tema de la reforma fiscal. Sobre la clase media. Y la presidenta dijo, no, otra vez. Todos entendimos algo distinto, ¿no? Unos entendieron que se iban a presionar a los mismos, otros que se iban a poner más duros en la fiscalización, y otros, como yo, entendimos de que estaban hablando de una reforma fiscal, pues sobre todo a los muy altos ingresos. Por ejemplo, tenemos una banca que en el mundo tiene impuestos cuando se pasan de determinado número de ganancia. Acá no se han atrevido ni siquiera a eso. Obviamente el PRI y todo el mundo está en contra de que a los más pobres les vayas a hacer una reforma fiscal, todo el mundo diríamos que no, pero andan en ese tema ellos sin saber cómo afrontar las cosas, como hay otros. No tienen resuelto el tema de la migración, no tienen resuelto el tema de la seguridad, no tienen resuelto el tema de la política económica. Bueno, están con China, están sin China, 2 provincias de Canadá ya no nos quieren en el TLC. Bueno, ya anda en el G20 la presidenta. La presidenta está en el G20. Sé que es un día... Primer ministro de Canadá. Sé que es un día difícil porque el 20 de noviembre le toca en medio del G20 o cerca del G20. Pero yo creo que tendría que estar mucho más allá. Por lo menos está allá. Sí, es un signo de cambio. Hay que reconocerlo. Pero no estuvo en el Pacífico. Tienes razón. No estuvo acá con la PEC. Que pudo haber ido. Sé que es un signo muy popular irse en un avión y en clase turista. Sí, pero la verdad, este país no necesita ese tipo de signos, necesita eficiencia, ingreso. No le fue muy bien, ¿no? No le fue muy bien tampoco. Un poco mal. O sea, digamos que pues sí, pero pasó ahí en el pasillo y ya. Estando en la luna de miel con los votos que dicen que sacaron y estando el inicio de gobierno, pues uno esperaría. Ahora sí me parece que 11 horas de viaje, pues es un desperdicio para una presidenta. Sí. Además desconectados, ya sabes, pues en un avión comercial. Creo que iba en la fila o en la última fila. No, es un bonito gesto, pero no es un gesto eficiente para una presidenta que puede ir y venir mucho más rápido y resolver situaciones urgentes del país. Pero además ese gesto se lo arruina un señor que sale en un Lamborghini y un señor que trae además un reloj de millones de pesos. El diputado Tony Flores de Morena. Ahora con su relojazo y su Lamborghini, ¿no? Oye, ¿cómo explican la disminución en el presupuesto de seguridad? O sea, al Ejército, a la Sedena y a la Secretaría de Seguridad. Bueno, el de la Sedena yo creo que es una disminución porque ahí se estaba poniendo dinero en el tema de las obras. Porque también trae un apartado donde bajan recursos humanos ahí. Yo creo que era toda la gente que estaba en las obras. Y en el de seguridad es muy claro. Están eliminando a la Policía Federal. La están eliminando, están quitando y ahí les baja la nómina. Más otro cachito que le bajen. Sí, lo que hace contraste es que crean una secretaría con nuevas atribuciones y no le dan recursos para eso. O sea, ni tiene efectivos. O sea, ni tiene una policía que no tiene policías. Según aquí de 105 mil millones a 70 mil millones. Sí, claro. Sí, eso sí es un contraste notable cuando dices vamos a tener la seguridad como prioridad. Los presupuestos reflejan las prioridades. Eso es así, ¿no? Y lo que estábamos viendo en este presupuesto es que eso no es prioridad. Las prioridades son bienestar, programas sociales, infraestructura. Pero incluso bienestar. Las obras que heredó. Pero incluso los programas sociales están limitados,
El crecimiento que traían en años anteriores, hoy no es nada lo que están haciendo. Es que el último año, Rubén tiene razón cuando dice que estamos pagando los platos rotos del último sexenio. El último sexenio fue como la borrachera de quien está ahí, contrata más horas de mariachi, sí pide más, porque endeudaron, 5 años más o menos tuvieron disciplina, pero el sexto ya la deuda en este país creció 2 veces el FOAPROA, se acabaron todos los fondos, se acabaron todas las reservas, ¿por qué? Pues porque se fueron al cochinito electoral a operar. Y ahora tienen que controlar. Además te cuento, trae deuda de 1.3 billones de pesos, que por cierto, el servicio de la deuda, es decir, lo que pagamos por la deuda es exactamente eso, un poquito más, es exactamente eso. Y la deuda de Morena ya llega a 8 billones de pesos. La deuda histórica, la que dejó Peña desde la guerra de los pasteles, era de 10 billones de pesos. Entonces, están duplicando, en este sexenio van a duplicar la deuda histórica. Oye, ¿van a recibir a los consejeros del INE? Es que acabo de hablar con Oquiva Espadas en diputados y pues están preocupados porque no les quieren dar los morenistas los 13,000 millones de la elección al Poder Judicial. Pues si ellos van, los vamos a recibir con mucho gusto, ¿no? A mí me preocupa que la gente de Morena vaya a proponer una locura. Pues dice García, ¿cómo se llama este señor? ¿Luna? ¿Gutiérrez Luna? Que la mitad. Por eso, pero ¿cómo van a querer instrumentar la elección? A mí me preocupa que se hagan con una locura de centros de votación, de votar por apps a distancia, que según la Constitución no se puede. Pero también decirle a las compañeras y los compañeros del INE. Con un minuto, bueno, pues cerramos, no sin antes agradecerles enormemente que en este día de puente hayan estado aquí. Nótese, palomita. Para fin de año veremos qué hacer. Muchas gracias, Emilio, gracias, Rubén, por estar acá. A ver, ¿con qué concluimos, Emilio Álvarez y Casa? Déjame hacer un puente con el tema económico y el G20. A ver, ¿es una buena señal que Claudia Sheinbaum vaya a estos foros? Sí. ¿Por qué no fue a PEC? Porque era Perú. Entonces, en lugar de utilizar ese espacio para reconstruir la relación con Perú y rehacer y tomar una posición de liderazgo en estos acuerdos, porque APEC es, digamos, el puente donde están Estados Unidos y China. Esa es la importancia estratégica de ese espacio comercial. Claro. Pero no se va a recomponer la confianza solo asistiendo a estos foros. Si tú te juntas con los directivos, con los CEOs de las empresas y les dices, no va a pasar nada con la reforma judicial, y 2 doritos después arrasas al Poder Judicial, lo único que generaste es desconfianza con los inversionistas más importantes de las empresas que están en México. ¿Es un signo positivo? Sí, pero la confianza para que sea tal tiene que ser consistente. Creo que el tema más delicado del presupuesto y de la economía mexicana es la desconfianza que está sembrando el gobierno. Gracias, Emilio. Rubén. Yo me echo un brinco. Tema seguridad. Muy complicado este fin de semana. Un estado que queremos mucho, Nuevo León, complicado. 220 personas fallecidas, Nuevo León con 13 ejecutadas. De los que sabemos, porque luego hay mucha gente claro. que no sabemos que la hayan asesinado, pero me preocupó el bloqueo de la carretera Monterrey-Reynosa. Tú habías hablado de las carreteras, de la inseguridad en las carreteras. Que nos regresa a tiempos muy, muy atrás. Me preocupan todos estos cuerpos que fueron tirados en la carretera Linares. Me preocupa, y a todos creo, que está imparable la violencia en Sinaloa, que... A todos menos a Rubén Rocha Moya. Bueno, él sí no le preocupa mucho. Pero luego te anda pidiendo que tú eres responsable de tu seguridad. No jodas. Pero te puedo decir que Michoacán está por el mismo lugar y que Chiapas está terrible. Si sacas estos últimos días de Tabasco, si lee uno los noticieros de allá, los ves en la mañana, que a mí me los mandan, son relaciones de incidentes más incidentes más incidentes. Entonces, algo está pasando, y fue hace unos días el señor Harfush allá a la Cámara y varios le dijimos, si ustedes no convocan a los gobernadores, esto no va a funcionar. ¿Y esto qué quiere decir? No puede haber narrativa permisiva para los gobernadores. Los gobernadores tienen que enfrentar el crimen. Entonces estamos en un grave problema, y ahora le quitas dinero a seguridad, haces laxo el sistema de justicia. Por otro lado, la designación de la presidenta de la CNDH, pues ¿qué te puedo decir? Entonces todo el sistema está tambaleándose, y eso va y le pega, ahí me regreso, a tus inversionistas, a los inversionistas. Así es. Bueno, pues les agradezco mucho, Emilio Álvarez y Casa, Rubén Moreira, nos vemos el próximo lunes. Gracias, a ver si viene Israel, porque... Y Bolaños, hombre, qué barbaridad. Pues Bolaños ya no nos respondió, vamos a insistir. Bueno, va a andar en Oaxaca.
Sí, pero el lunes pasado tampoco. Bueno, aquí ventilando. Sí, No, aquí sacando los Bolaños, ahí te hablan. Bueno, yo mañana lo veo en la Jocopo. No, sí, te encargo. Pero Eres Israel tan sí tiene amable, que venir, diputado. pues, si no, ¿con quién nos peleamos? Aunque ya te vi que lo estabas defendiendo y que estabas defendiendo ¿A otras quién? cosas. ¿A Israel? Fuera el corte. Sí, en el no, corte. estábamos hablando del AIFA, pero eso será en otro capítulo. Bueno, gracias, diputado Rubén. Gracias. Querido Próxima Emilio. semana.